Hay momentos en la vida en los que mirar al cielo y decir confío en ti, Dios, parece casi imposible. Cuando el camino está lleno de sombras, cuando no entiendes lo que está ocurriendo, y lo único que tienes es la incertidumbre, confiar se convierte en un acto de valentía. Sin embargo, es justamente en esos momentos cuando más necesario se vuelve creer que hay un plan divino, aunque no lo comprendas todavía. Porque la fe no consiste en entender cada paso, sino en darlo incluso cuando no ves con claridad hacia dónde te conduce. Quizás ahora mismo estés atravesando un tiempo así. Tal vez tus oraciones parecen no tener respuesta, o las circunstancias se sienten como un laberinto sin salida. Te preguntas por qué suceden ciertas cosas, por qué los planes se han detenido, por qué el futuro se ve tan incierto. Y, sin embargo, hay algo dentro de ti que te empuja a seguir confiando, aun cuando nada tiene sentido. Ese algo es la voz de Dios recordándote que no estás caminando solo, que detrás de cada paso hay un propósito más grande que tarde o temprano saldrá a la luz. En este video quiero que recorramos juntos ese camino. Vamos a descubrir cómo confiar en Dios aun cuando tus ojos no comprenden la dirección, aun cuando el silencio parece más fuerte que las respuestas, y cuando el dolor amenaza con apagar la esperanza. Vamos a hablar de lo que significa caminar por fe y no por vista, de cómo el Señor transforma pruebas en testimonios. Y de cómo el fruto de esperar en Él es siempre más grande que cualquier pérdida o retraso que hayas experimentado. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios, Señor, confío en ti aunque no entienda el camino, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite conocer más sobre el poder de las palabras de Dios. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe y propósito. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo un mensaje, es una invitación a descansar en los brazos de Dios, a reconocer que el mismo que abrió el mar rojo, que sostuvo a José en la cárcel, que levantó a Job de las cenizas y que calmó la tormenta con una sola palabra, también tiene poder para sostener tu vida hoy. Aun cuando no entiendas el camino, descubrirás que confiar en Él es el acto más poderoso que puedes hacer. Confiar en Dios en medio de la incertidumbre es uno de los mayores desafíos de la vida espiritual. Cuando las cosas van bien, cuando todo parece fluir y el camino es claro, es fácil levantar la voz y decir, gracias, Señor, confío en ti. Pero la verdadera fe no se mide en esos días soleados, sino en las noches oscuras, cuando tu corazón late con miedo, cuando tus planes se desmoronan y cuando lo único que tienes delante es un paso más hacia lo desconocido. Es allí donde Dios prueba y fortalece tu confianza. Piensa en Abraham. Dios le pidió que dejara su tierra, su casa, todo lo que conocía, para ir a un lugar que ni siquiera le fue revelado en ese momento. No hubo mapa, no hubo explicaciones detalladas, solo una promesa, haré de ti una gran nación. Abraham tuvo que dar pasos en un suelo extraño sin entender lo que venía después. ¿Cómo confiar cuando no tienes certezas? Él lo hizo, porque entendió que no se trataba de comprender cada paso, sino de obedecer la voz de aquel que lo guiaba. La fe de Abraham no fue perfecta, tuvo dudas, cometió errores, pero siguió avanzando. Y en ese avanzar aprendió que la confianza no es ausencia de vacilaciones, sino la decisión de seguir a Dios aun cuando tu corazón tiembla. Ese mismo llamado llega hoy a ti,
no necesitas entenderlo todo, solo necesitas dar el paso que Dios te pide. En tu vida seguramente también has enfrentado momentos en los que la ruta que conocías se detuvo de golpe. Tal vez un trabajo estable se terminó, una relación se quebró, una enfermedad apareció o un proyecto que parecía seguro se vino abajo. En ese punto, la mente humana quiere respuestas inmediatas, quiere garantías, quiere un control que simplemente no existe. Sin embargo, la fe comienza justo allí, cuando decides soltar lo que no entiendes y decir, Señor, no sé a dónde me llevas, pero sigo caminando contigo. Pedro vivió algo similar cuando Jesús le dijo que caminara sobre las aguas. Humanamente era absurdo. ¿Quién puede mantenerse en pie sobre el mar en medio de una tormenta? Pero en cuanto Pedro decidió confiar en la palabra de Jesús y dio el primer paso, lo imposible se volvió real. El problema apareció cuando dejó de mirar al Maestro y se enfocó en el viento y en las olas. Allí comenzó a hundirse. Este relato nos recuerda que la confianza no se trata de la ausencia de tormentas, sino de mantener la mirada fija en aquel que tiene el poder de sostenerte aun cuando el suelo desaparece bajo tus pies. Quizás hoy tu situación se parezca a esa barca en medio de las olas. El diagnóstico que recibiste, la deuda que no sabes cómo pagar, la incertidumbre que llena tus días, parecen gigantes dispuestos a hundirte. Y, sin embargo, la voz de Jesús sigue diciendo, ven. No te está pidiendo que entiendas cómo lo hará, solo te pide que te atrevas a caminar, que confíes en que Él no te dejará caer. Y si miras bien, cada milagro en la Biblia comenzó con un paso de confianza en medio de lo incierto. El pueblo de Israel cruzó el Jordán cuando los sacerdotes metieron los pies en el agua antes de que se abriera. La viuda de Sarepta alimentó a Elías con lo poco que tenía, antes de ver multiplicarse su harina y su aceite. María dijo: hágase conmigo conforme a tu palabra, sin comprender cómo sería madre del Hijo de Dios. La confianza fue siempre la llave que abrió la puerta de lo sobrenatural. La confianza es una decisión, no un sentimiento. Si esperas a sentirte completamente seguro para dar un paso de fe, probablemente nunca lo des. La seguridad de la fe no está en que todo esté bajo tu control, sino en que el Dios que te sostiene jamás falla. El mismo que alimentó a Elías con cuervos en el desierto, que abrió el Jordán para Josué, que sostuvo a Daniel en el foso de los leones, es el que hoy te invita a caminar aún sin entender el camino. Recuerda que la incertidumbre no es enemiga de la fe, al contrario, es el terreno donde la fe se fortalece. Sin incertidumbre no hay confianza real, porque la confianza implica entregarle a Dios lo que no comprendes. Si tuvieras todas las respuestas, no necesitarías fe. Pero Dios permite esos momentos precisamente para entrenar tu corazón, para enseñarte a depender de Él en lugar de depender de tus propios planes. Imagina a un niño que va de la mano de su padre en un lugar oscuro. El niño no entiende el camino, no sabe a dónde va, pero confía porque sabe que la mano que lo guía jamás lo soltaría. Así quiere Dios que camines con Él, no con la certeza de tus ojos, sino con la seguridad de su amor. Cuando aprendes a confiar de esa manera, la oscuridad deja de ser amenaza y se convierte en oportunidad para ver la fidelidad de Dios brillar aún más fuerte. Y no olvides que confiar no significa que nunca tropezarás. A veces, en el camino de fe, caerás, dudarás, llorarás. Pero cada vez que levantes la mirada y recuerdes que Dios sigue ahí, descubrirás que incluso tus caídas pueden convertirse en pasos de aprendizaje. La fe no es lineal, es un proceso que se construye paso a paso, y Dios es paciente con tus dudas, porque sabe que detrás de ellas hay un corazón que lo busca. Por eso, aunque tu mente grite que no hay salida, aunque el miedo quiera paralizarte, aunque la lógica diga que no tiene sentido, recuerda que el Señor no te ha dejado.
Él está contigo, guiándote paso a paso, incluso en medio de la incertidumbre. Y cuando logras dar ese paso de fe, descubres que lo que parecía un final era en realidad el inicio de algo mucho más grande. El apóstol Pablo lo expresó con claridad en 2 de Corintios 4, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esa es la invitación, levantar los ojos por encima de lo visible y confiar en que Dios está obrando en un nivel que supera tu entendimiento. Hoy Dios te llama a esa confianza. No porque el camino sea fácil, sino porque Él es fiel. Si pones tu vida en sus manos, aunque no entiendas cada detalle, descubrirás que no hay mejor lugar para estar que bajo su cuidado. Lo que ahora parece un terreno incierto se convertirá en un testimonio poderoso, porque Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Y cuando llegue ese día en que mires hacia atrás, verás que cada paso, cada silencio, cada espera, tuvo un propósito. Entonces tu corazón podrá decir, Señor, gracias, porque aunque no entendí, nunca dejaste de guiarme. Uno de los mayores desafíos de la vida espiritual no es cuando Dios dice sí, ni siquiera cuando dice no, sino cuando guarda silencio. Ese silencio puede sentirse como un peso insoportable, como si tus oraciones se quedaran flotando en el aire sin respuesta. Te arrodillas, hablas con lágrimas, derramas tu corazón, y parece que el cielo está cerrado. La ausencia de respuesta hiere más que un no, porque al menos con un no sabes a qué atenerte. Pero lo que a nuestros ojos parece ausencia, muchas veces es la manera en que Dios está trabajando en lo invisible. Job conoció muy bien ese silencio. Después de perderlo todo, sus hijos, sus bienes, su salud, clamó a Dios con desesperación, pero lo único que recibió por un tiempo fue el eco de su propia voz. Su corazón dolía, su mente buscaba explicaciones, pero lo único que había era silencio. David, el hombre conforme al corazón de Dios, también lo expresó en los Salmos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? Esa frase refleja el dolor de sentirse abandonado, aunque sabemos que Dios nunca abandona. El silencio de Dios no es un castigo, es un misterio. A veces, es la manera en que Él prepara el terreno, fortalece tu carácter y moldea tu corazón para recibir lo que aún no estás listo para sostener. Piensa en la semilla enterrada bajo tierra. Durante semanas parece que nada sucede, todo está oscuro, oculto. Nadie ve lo que pasa en la profundidad de la tierra. Pero en ese silencio, la vida está gestándose. La semilla rompe, crece, busca la luz. Y cuando menos lo imaginas, aparece un brote verde que anuncia la vida. Así también ocurre en tu vida, cuando Dios guarda silencio, no es porque haya olvidado tus oraciones, sino porque está preparando algo más profundo de lo que imaginas. El silencio no es estéril, es fértil. Tal vez ahora mismo estés en ese tiempo. Oraste por sanidad, por una puerta abierta, por una reconciliación, y lo que recibiste fue silencio. Y te preguntas, ¿será que Dios me escuchó? ¿Será que mis oraciones no valen nada? Déjame recordarte esto, hasta el suspiro más pequeño de tu corazón llega al trono del Señor. Nada de lo que dices en oración se pierde. Cada lágrima es registrada, cada clamor es escuchado. El silencio no significa ausencia, significa que Dios está trabajando de un modo que aún no puedes ver. Jesús mismo experimentó ese silencio. En la cruz, clamó, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento, el Hijo del Hombre no escuchó respuesta. Parecía que el Padre había callado. Pero ese aparente silencio era el preludio de la mayor victoria de la historia, la resurrección.
Si incluso Jesús pasó por ese valle, ¿cómo no habrías de pasarlo tú también? La diferencia es que ahora sabemos que ese silencio nunca es el final, sino la preparación de algo glorioso. El silencio de Dios nos enseña a escuchar de otra manera. Nos obliga a ir más allá de las emociones y a anclar nuestra confianza en su palabra. Porque aunque no oigas su voz de inmediato, tienes la certeza de lo que ya dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. Esa promesa es suficiente para sostenerte incluso cuando no percibes nada. La fe auténtica no se basa en lo que escuchas, sino en lo que crees. Es posible que hoy estés esperando una señal, una respuesta, un milagro. Y quizás lo que recibes es simplemente silencio. Pero ¿y si ese silencio es la invitación de Dios a confiar más en Él que en lo que ves? ¿Y si lo que Él quiere es que aprendas a descansar en su carácter y no solo en lo que esperas recibir? Cuando aprendes a confiar en medio del silencio, tu fe se vuelve más profunda, más madura, más real. Mira a David otra vez. Después de clamar con angustia en los salmos, muchas veces terminaba diciendo: pero yo confiaré en tu misericordia. No porque ya tuviera la respuesta, sino porque eligió creer en el corazón de Dios aun cuando no entendía sus caminos. Esa es la invitación también para ti, confiar incluso en el silencio, porque ese silencio no es vacío, está lleno de propósito. Imagina a un padre enseñando a su hijo a caminar. Hay momentos en que suelta la mano para que el niño dé unos pasos por sí mismo. El niño puede sentir miedo, puede creer que el padre lo abandonó, pero en realidad está a su lado, listo para sostenerlo si cae. Así es Dios contigo, en su silencio, te está entrenando, fortaleciendo, enseñándote a caminar en fe. El silencio es la distancia que te empuja a dar pasos por ti mismo, pero bajo la mirada constante de un Padre que jamás te descuida. Y hay algo más: el silencio de Dios a menudo revela el ruido de nuestro propio corazón. Cuando no escuchamos una respuesta inmediata, comenzamos a descubrir qué es lo que realmente buscamos. ¿Queremos a Dios mismo, o solo lo que Él pueda darnos? El silencio purifica nuestras intenciones, nos lleva a un amor más sincero, un amor que no se rinde aunque no haya recompensas inmediatas. Por eso, la próxima vez que sientas que tus oraciones no tienen respuesta, recuerda esto: el silencio de Dios no es un no, es un todavía no, y en ese tiempo de espera, tu corazón se afina. Tu carácter se forma y tu fe se profundiza. El silencio es un taller invisible donde Dios trabaja en ti tanto como en tu petición. Puede que no lo entiendas ahora, pero un día mirarás atrás y agradecerás ese silencio, porque en él creciste, maduraste y descubriste que tu fe no dependía de lo que escuchabas, sino de en quién creías. No te desesperes en ese silencio. Aprende a abrazarlo como parte del proceso. Tal vez no escuches su voz de inmediato, pero cada día que eliges confiar, estás declarando que tu fe no depende de circunstancias, sino de quién es Él. Y eso es lo que al final abre la puerta a los milagros. Porque un corazón que confía en medio del silencio es un corazón listo para recibir la voz de Dios cuando decida hablar. A veces, lo más desconcertante de caminar con Dios es que el camino que Él traza para ti parece no tener sentido. Te lleva por desiertos cuando lo que tú pedías era un jardín. Te hace esperar cuando lo que querías era correr. Te abre puertas que nunca imaginaste y al mismo tiempo cierra otras que tú creías seguras. Y, en medio de todo eso, surge la gran pregunta que nace de lo más profundo del corazón: ¿por qué? La verdad es que Dios ve lo que tú no puedes ver. Él contempla el mapa completo, mientras que tú apenas alcanzas a mirar un tramo del sendero. Lo que hoy parece un obstáculo, mañana descubrirás que era una protección. Lo que ahora parece un retraso,
en el futuro se convertirá en la oportunidad perfecta. Lo que hoy vives como una pérdida, mañana lo reconocerás como el espacio necesario para algo mayor. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Pasó por la traición, la cárcel y la humillación. Seguramente muchas veces se preguntó, ¿por qué me pasa esto si yo he soñado con grandeza? ¿Dónde está Dios en todo esto? A los ojos humanos, su historia parecía un cúmulo de desgracias, un camino roto e injusto. Pero cada paso, aunque doloroso e incomprensible, lo acercaba al lugar exacto donde debía estar, la posición de gobernador en Egipto, desde donde salvaría la vida de su familia y de toda una nación. Lo que para José era confusión, para Dios era preparación. Lo que a sus ojos parecía el final, en los ojos de Dios era el inicio de su propósito. Así también ocurre contigo. Quizás ahora mismo sientes que todo lo que enfrentas carece de lógica. No entiendes por qué perdiste ese empleo, por qué esa relación terminó, por qué esa oración aún no tiene respuesta. Pero Dios está tejiendo un diseño más grande que el que tú alcanzas a ver. Es como observar un bordado por detrás, solo ves nudos y hilos enredados, un caos sin orden aparente. Pero cuando lo miras por delante, descubres una obra perfecta. Dios está bordando tu vida de la misma manera. Tú ves los hilos sueltos, Él ve el cuadro completo. El pueblo de Israel también vivió esto en carne propia. Dios los sacó de Egipto con poder y maravillas, pero en vez de llevarlos por el camino más corto hacia la tierra prometida, los condujo por el desierto. ¿Por qué? Porque había cosas que necesitaban aprender en ese trayecto: dependencia, obediencia, confianza. El camino largo y difícil fue parte del plan. Sin desierto no hay tierra prometida, porque es en el desierto donde se forma el carácter que te permitirá habitar la bendición. Tal vez ahora sientas que estás en tu propio desierto. El calor del día y el frío de la noche parecen interminables. No ves manantiales ni oasis, y todo lo que deseas es llegar ya a tu destino. Pero recuerda, incluso en el desierto, Dios proveyó maná, agua de la roca y una columna de fuego para alumbrar la noche. Lo mismo hará contigo. El camino que no entiendes es también el lugar donde Él se manifestará de manera sobrenatural. Jesús mismo dijo a sus discípulos en Juan 13, versículo 7, «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después». Esa frase resume la vida de fe. No todo lo comprenderás en el momento, pero si confías, llegará un día en que mirarás atrás y dirás, «Ahora lo entiendo, Señor, todo tenía un propósito». Ese después de Dios siempre llega, aunque tarde a nuestros ojos. Lo que hoy te desconcierta mañana será testimonio. El dolor que ahora parece insoportable mañana será tu fortaleza. La puerta que hoy se cerró mañana dará paso a una mucho más grande. Porque Dios no desperdicia nada. Cada lágrima, cada silencio, cada espera, todo está tejido en su plan eterno. Imagina un GPS. Cuando conduces y tomas una ruta distinta a la indicada, la voz te dice, recalculando. No te grita, no te abandona, simplemente busca un nuevo camino para llevarte al destino. Así también es Dios contigo, aunque tomes giros inesperados, aunque no entiendas el camino, su gracia recalcula y sigue guiándote hacia su propósito. Y si piensas en Moisés, verás el mismo patrón. 40 años en el desierto cuidando ovejas parecían un retroceso después de haber sido príncipe en Egipto. Pero ese aparente desvío era el entrenamiento perfecto para conducir al pueblo de Israel por el mismo desierto hacia la libertad. Lo que parecía pérdida era, en realidad, preparación. Por eso,
En vez de luchar contra lo que no entiendes, entrégalo. Dile a Dios, no comprendo, pero confío en ti. Esa rendición es la llave que abre puertas a su paz. Porque la confianza no se basa en saber cada detalle, sino en descansar en que quien te guía jamás se equivoca. La verdadera fe no exige explicaciones, se apoya en la fidelidad del Padre. Cuando llegues al final de este proceso, descubrirás que todo encajaba perfectamente. Cada paso, cada silencio, cada lágrima, tenía un sentido mayor. Y entonces podrás decir como José a sus hermanos, lo que ustedes pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Así es tu vida ahora mismo. Lo que parece confusión es parte de un plan más alto. Lo que no entiendes hoy será la historia que testifique mañana que confiar en Dios, incluso en medio de la incertidumbre, fue la mejor decisión. Y ese testimonio será la luz que otros necesitarán para aprender a confiar también en medio de su propio camino. La fe es como una brújula en medio de la oscuridad. No te muestra cada detalle del camino, pero te asegura la dirección correcta. Cuando todo parece incierto y el mundo alrededor te dice que no hay salida, la fe se levanta como esa voz interior que susurra, sigue adelante, no te detengas, Dios está contigo. El problema es que muchas veces queremos tener el mapa completo, con cada curva y cada destino marcado. Queremos controlarlo todo, anticipar lo que vendrá. Pero la fe no funciona así. La fe es dar un paso a la vez confiando en que Dios iluminará el siguiente cuando llegue el momento. Como dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Una lámpara no alumbra kilómetros adelante, solo ilumina el paso siguiente. Y eso basta, porque si Dios está guiando, un paso es suficiente para avanzar. Pensemos en el pueblo de Israel frente al Mar Rojo. Habían salido de Egipto después de ver milagros impresionantes, pero de pronto se encontraron atrapados, el mar delante, el ejército enemigo detrás. No había salida visible. Muchos se quejaron y pensaron que todo estaba perdido. Pero Moisés levantó su vara, obedeciendo la instrucción de Dios, y el mar se abrió. La fe fue la brújula que los mantuvo en movimiento cuando lo lógico habría sido rendirse. En tu vida también habrá mares rojos, situaciones que parecen imposibles de atravesar. Un diagnóstico que desafía tu esperanza, una crisis financiera que parece no tener solución, una relación rota que sientes que nunca podrá restaurarse. Y justo ahí, cuando todo parece bloqueado, Dios muestra su poder. No porque tú tengas todas las respuestas, sino porque confiaste lo suficiente para dar un paso más. La fe es activa, no pasiva. No significa sentarte con los brazos cruzados esperando que todo cambie por sí solo. Es caminar, aun cuando no ves más allá de unos centímetros. Es obedecer la voz de Dios aunque no comprendas la lógica. Noé construyó un arca bajo un cielo despejado. Abraham subió al monte con Isaac sin entender cómo Dios proveería. María aceptó ser la madre del Salvador aunque sabía que eso traería críticas y señalamientos. Todos ellos avanzaron con la fe como brújula. Quizás tú quieras tener la seguridad de ver el destino final antes de dar un paso. Pero la fe te invita a lo contrario, a caminar sin ver, confiando en que Dios sostiene lo que tus ojos no pueden. Y cuando lo haces, descubres que el temor comienza a perder fuerza. Porque el miedo se alimenta de lo que no ves, pero la fe se alimenta de lo que crees. Imagina estar en una habitación oscura con una pequeña vela. Esa llama no ilumina todo el lugar, pero te da lo suficiente para moverte con seguridad. Así es la fe, puede que no despeje toda la oscuridad de tu vida, pero te da lo necesario para seguir caminando sin tropezar.
Y mientras avanzas, Dios va encendiendo nuevas luces, hasta que un día descubres que lo que parecía oscuro era un camino hacia la victoria. No tengas miedo de los pasos pequeños. La brújula de la fe no te exige correr, solo te pide avanzar en la dirección correcta. Puede que tu oración hoy sea apenas un suspiro, que tu fuerza se sienta débil, que tu confianza vacile. Pero si decides dar un paso más confiando en Dios, esa decisión se convierte en el milagro que abre nuevas puertas. Jesús dijo en Mateo 17, versículo 20, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. No necesitas una fe gigantesca, necesitas una fe auténtica, aunque parezca pequeña. Lo importante no es el tamaño de tu fe, sino en quién está puesta. Una fe diminuta en un Dios infinito mueve montañas. Por eso, cuando el camino se oscurezca, recuerda que tu brújula es la fe. Ella te señala siempre hacia Dios, aunque tus ojos no comprendan. No se trata de entender cada giro, se trata de confiar en que el Creador del universo no puede perderse contigo. La oscuridad no es el final de tu historia, es el lugar donde la fe brilla con más fuerza. Y si decides seguir confiando, descubrirás que incluso en medio de la tormenta, hay una dirección clara que te lleva a puerto seguro, los brazos de tu Padre. Hay algo que Dios hace de manera perfecta y que ninguna circunstancia puede impedir, transformar tu prueba en propósito. Lo que hoy ves como dolor, mañana será testimonio. Lo que ahora sientes como pérdida, en el tiempo de Dios será plataforma para levantar tu vida y mostrar su gloria. Porque nada de lo que atraviesas es en vano. Todo, absolutamente todo, puede ser usado por el Señor para un bien mayor. Piensa en José nuevamente. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo, fue acusado injustamente y pasó años en la cárcel. Humanamente, su vida parecía marcada por la desgracia. Pero en ese mismo proceso, Dios lo estaba moldeando, preparando, fortaleciendo. Años después, cuando José se encontró con sus hermanos, pudo decir una frase que resume la obra de Dios en nuestras pruebas: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esa es la certeza que sostiene al creyente: lo que el enemigo intentó usar para destruirte, Dios lo convierte en semilla de propósito. Quizás en tu vida has experimentado algo parecido. Un fracaso que pensabas que sería el final terminó siendo el inicio de un nuevo capítulo. Una enfermedad que parecía robarte la esperanza te acercó más a Dios que nunca. Una pérdida que parecía insoportable abrió el espacio para que aprendieras a depender más del Señor. Eso es lo que hace Dios: toma la herida y la convierte en cicatriz, y luego esa cicatriz se vuelve testimonio para otros. El apóstol Pablo lo entendió muy bien. En 2 de Corintios 12, versículo 9, después de clamar 3 veces para que Dios quitara su debilidad, recibió esta respuesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y entonces Pablo llegó a decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Lo que parecía una limitación se convirtió en el lugar exacto donde Dios mostró su poder. Así también sucede contigo: en tu punto más débil, Dios escribe la página más poderosa de tu propósito. A veces pensamos que el propósito de Dios se cumplirá solo cuando todo esté en orden, cuando no haya dolor ni tropiezos. Pero la realidad es que muchas veces el propósito nace justamente del dolor. La cruz fue la prueba más dura de Jesús, y también fue el escenario del mayor propósito: la salvación del mundo. No puedes separar la prueba del propósito, porque ambos forman parte del mismo plan divino. Imagina una piedra bruta en manos de un escultor. A simple vista no tiene forma, no tiene belleza. Pero cada golpe del cincel,
cada pedazo que se desprende, va revelando la obra que estaba escondida dentro. Tu vida es esa piedra, y Dios es el escultor. Los golpes de la prueba no son para destruirte, sino para revelar el propósito que Él ya había diseñado en ti. Quizás ahora mismo no entiendes por qué estás pasando por lo que pasas. Pero recuerda esto, el dolor que hoy experimentas es el escenario donde mañana otros verán la fidelidad de Dios en ti. Cuando compartas tu historia, habrá quienes encuentren esperanza porque tú elegiste confiar en medio de la tormenta. Mira lo que dice Romanos 8, versículo 28, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No algunas cosas, no las cosas fáciles, no solo los momentos felices, todas las cosas. Eso incluye las lágrimas, las pérdidas, las decepciones y los silencios. Todo puede ser usado por Dios para llevarte a un bien mayor. Por eso, no menosprecies tu prueba. No la veas solo como un obstáculo, mírala como parte de tu entrenamiento espiritual. Cada dificultad está fortaleciendo algo en ti que necesitarás para el futuro. Cada desierto está desarrollando la paciencia, la fe y la perseverancia que te capacitarán para sostener la bendición cuando llegue. Recuerda que las grandes historias de la Biblia siempre incluyen pruebas antes de propósitos. Moisés tuvo que huir al desierto antes de convertirse en libertador. David fue perseguido por años antes de sentarse en el trono. Esther enfrentó el riesgo de su vida antes de salvar a su pueblo. La prueba no es señal de abandono, es señal de preparación. Quizás el enemigo quiso convencerte de que lo que vives es el final. Pero Dios quiere recordarte que es solo el inicio de algo más grande. Donde otros ven ruina, Él ve restauración. Donde otros ven derrota, Él ve victoria. Donde otros ven lágrimas, Él ve cosecha. Hoy tu corazón necesita descansar en esta verdad, no hay prueba que sea desperdiciada cuando está en las manos de Dios. Aunque ahora no lo comprendas, llegará un día en que mirarás atrás y verás cómo cada paso doloroso fue la ruta hacia un propósito eterno. Y entonces, con el corazón lleno de gratitud, podrás decir, valió la pena confiar, porque Dios nunca dejó de trabajar en mi vida. El miedo es una de las emociones más poderosas que enfrentamos en el camino de la fe. Cuando aparece, paraliza, nubla la visión, te hace imaginar lo peor y te convence de que no hay salida. El miedo es experto en agrandar los problemas y minimizar la esperanza. Pero la confianza en Dios es la fuerza que lo desarma. Porque cuando eliges confiar, aunque el miedo siga golpeando la puerta, decides no dejarlo entrar en tu corazón. Los discípulos vivieron una experiencia que refleja esto. Una noche, estaban en una barca en medio del mar y se desató una tormenta feroz. Las olas golpeaban con fuerza, el viento rugía, y ellos temían por sus vidas. Mientras tanto, Jesús dormía tranquilamente en la barca. Llenos de angustia, lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y Jesús, después de reprender el viento y el mar, les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? En un instante, la tormenta se calmó, y ellos se maravillaron al ver que hasta la naturaleza obedecía a su voz. Este relato nos recuerda algo esencial, el miedo grita fuerte, pero la confianza susurra más profundo. Mientras los discípulos veían olas que amenazaban con hundirlos, Jesús veía paz, porque sabía que nada escapaba del control del Padre. Cuando confías en Dios, comienzas a mirar las tormentas con esa misma perspectiva, no como amenazas finales, sino como escenarios donde su poder se manifestará. Quizás ahora mismo el miedo esté golpeando tu vida. Puede que sea miedo al futuro, miedo a la soledad, miedo a la enfermedad, miedo a perder lo que tanto amas.
Y es normal sentirlo. La fe no niega la existencia del miedo, lo que hace es decidir no dejarse gobernar por él. El miedo dice, no puedes, pero la confianza responde, con Dios todo es posible. David enfrentó a Goliat con esa confianza. Humanamente, un muchacho pastor con una honda no tenía oportunidad contra un guerrero gigante y armado. El miedo habría paralizado a cualquiera. Pero David dijo, tú vienes contra mí con espada y lanza, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. No venció porque fuera más fuerte, sino porque confió en que Dios peleaba por él. Esa misma confianza es la que puede levantar tu corazón frente a tus propios gigantes. La confianza en Dios no elimina las tormentas ni borra los gigantes, pero cambia la manera en que los enfrentas. Donde antes veías imposibilidad, ahora ves oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios. Donde antes sentías desesperación, ahora experimentas paz que no depende de las circunstancias. Imagina caminar en medio de la noche con una linterna en la mano. La oscuridad sigue allí, pero la luz que llevas te permite avanzar sin tropezar. Así es la confianza, no elimina de golpe la oscuridad del miedo, pero te da claridad suficiente para seguir adelante. Cada paso que das confiando en Dios es un acto de valentía que vence la voz del temor. Isaías 41, versículo 10 lo expresa con palabras que fortalecen el corazón, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa promesa es un escudo contra el miedo. Cada vez que lo repitas en tu interior, estarás recordándole a tu corazón que no camina solo. Quizás pienses, ¿y si me equivoco? ¿Y si fallo? ¿Y si pierdo? Pero la confianza en Dios cambia la pregunta. Ya no es y sí, sino aunque suceda, Dios sigue conmigo. Esa certeza es la que derrumba el poder del miedo. Recuerda que el enemigo se alimenta de tu temor, pero Dios se glorifica en tu confianza. Por eso, cada vez que eliges confiar, aún temblando, estás declarando que tu vida está en manos de aquel que jamás falla. Y eso es más poderoso que cualquier temor que intente dominarte. El miedo es natural, pero la confianza es sobrenatural. El miedo se enfoca en lo que ves, pero la confianza se enfoca en lo que Dios prometió. El miedo paraliza, pero la confianza te impulsa a caminar. El miedo grita que tu historia terminó, pero la confianza susurra que apenas está comenzando. Por eso, no te culpes por sentir miedo. Lo importante es lo que decides hacer con él. Si eliges dejarlo gobernar, te detendrás. Pero si eliges confiar, aún con miedo, experimentarás la victoria de Dios. Porque la fe no es ausencia de temor, es avanzar a pesar de él. Hoy quiero invitarte a que recuerdes estas palabras, no dejes que el miedo tenga la última palabra en tu vida. Dios está contigo, incluso en medio de lo que más te asusta. Y cuando pones tu confianza en Él, el miedo se convierte en un susurro lejano que ya no tiene poder para detenerte. Esperar en Dios es una de las experiencias más desafiantes para el corazón humano. Vivimos en un mundo que exige inmediatez, queremos resultados al instante, respuestas rápidas, soluciones inmediatas. Pero el tiempo de Dios no funciona según los relojes humanos. Su calendario es perfecto, y aunque a veces parezca que se retrasa, en realidad nunca llega tarde. La espera en Él siempre da fruto, aunque ahora no lo entiendas. Isaías 40, versículo 31 nos recuerda una verdad que sostiene al alma, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. La espera en Dios no es tiempo perdido,
es tiempo de renovación. Es en ese proceso cuando el Señor fortalece tu espíritu, te da nuevas perspectivas y prepara tu corazón para lo que viene. Pensemos en Abraham y Sara. Dios les prometió un hijo, pero tuvieron que esperar muchos años antes de ver cumplida esa palabra. En esa espera hubo dudas, errores y momentos de desesperación. Sin embargo, cuando finalmente Isaac nació, entendieron que la promesa no dependía de su esfuerzo humano, sino del poder y la fidelidad de Dios. La espera, aunque dolorosa, los llevó a experimentar un milagro imposible. La espera también fue parte de la historia de David. Aunque fue ungido como rey en su juventud, pasó años huyendo de Saúl antes de sentarse en el trono. Podría haberse desesperado, podría haber tomado el poder por sus propias manos, pero eligió confiar en el tiempo de Dios. Y cuando llegó el momento, su reinado estuvo marcado por la fuerza y la sabiduría que solo se adquieren en el valle de la espera. Quizás tú también estás en un tiempo así. Oraste, creíste, sembraste lágrimas, y aún no ves respuesta. Te preguntas si Dios te ha olvidado, si acaso tus súplicas han quedado en silencio. Pero lo que ahora sientes como retraso, en realidad es preparación. Dios está afinando detalles que tú no puedes ver. Está protegiéndote de aquello que todavía no estás listo para enfrentar y fortaleciendo tu fe para que no solo recibas la bendición, sino que seas capaz de sostenerla. Imagina un agricultor que planta una semilla. No espera que al día siguiente el árbol esté cargado de frutos. Sabe que hay un proceso de germinación, crecimiento, maduración. Así también es la obra de Dios en tu vida. Él planta promesas en tu corazón y aunque tarden en manifestarse, en el momento correcto darán fruto abundante. La espera tiene un propósito oculto, moldea tu carácter. Te enseña paciencia, te entrena en humildad, te recuerda que no todo depende de ti. Cuando aprendes a esperar en Dios, tu corazón se alinea con su voluntad y tu vida se fortalece en áreas que ni siquiera imaginabas. El Salmo 27, versículo 14 lo expresa con claridad: espera en el Señor, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, sí, espera en el Señor. No se trata de una espera pasiva, sino de una espera activa, en la que sigues confiando, orando, avanzando y creyendo. Esperar no es quedarte de brazos cruzados, es mantener la fe viva aun cuando no ves resultados inmediatos. María y Marta vivieron esta realidad cuando su hermano Lázaro murió. Esperaron a que Jesús llegara, pero a sus ojos llegó tarde. Sin embargo, Jesús no había fallado, llegó en el momento exacto para mostrar un milagro mayor. No solo sanó a un enfermo, resucitó a un muerto. La espera que parecía un retraso era en realidad la oportunidad para una gloria más grande. Así también puede estar sucediendo contigo. Lo que ahora percibes como un silencio prolongado puede ser el escenario donde Dios mostrará un milagro que superará tus expectativas. No te desesperes en la espera, porque lo que viene siempre será mejor de lo que dejaste atrás. El fruto de esperar en Dios es paz en medio del caos. Es fuerza renovada cuando sientes que ya no puedes más. Es esperanza que no depende de lo que ves, sino de lo que crees. Es aprender a volar como las águilas, que se elevan por encima de la tormenta en lugar de dejarse arrastrar por ella. Hoy Dios te invita a transformar tu impaciencia en confianza. No mires el reloj, mira al cielo. No te aferres a tus cálculos, aférrate a sus promesas. Porque aunque la espera duela, el fruto será abundante. Y cuando llegue el día de la respuesta, sabrás que cada minuto de espera valió la pena. Caminar por fe y no por vista es uno de los mayores retos de la vida espiritual.
Desde pequeños aprendemos a confiar en lo que vemos, en lo que podemos tocar, en lo que parece seguro a nuestros ojos. Pero Dios nos llama a un camino diferente, avanzar no porque lo entendamos todo, sino porque confiamos en que Él tiene el control. El apóstol Pablo lo resumió en 2 de Corintios 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Esta frase es sencilla, pero encierra un principio que puede transformar tu vida. La vista se limita a lo inmediato, lo que ves en tu cuenta bancaria, lo que te dicen los médicos, lo que ocurre en tu entorno. La fe, en cambio, se conecta con la eternidad, con las promesas de Dios que trascienden cualquier circunstancia. El pueblo de Israel tuvo que aprenderlo en muchas ocasiones. Cuando llegaron a Jericó, lo único que vieron fueron murallas impenetrables. A sus ojos, era imposible conquistarlas. Pero Dios les dio una estrategia que no tenía lógica humana: rodear la ciudad durante 7 días, en silencio, y luego gritar. ¿Cómo podía eso derribar muros? No tenía sentido, hasta que lo hicieron por fe, y las murallas cayeron. Lo que la vista decía que era imposible, la fe lo convirtió en victoria. Así ocurre en tu vida también. La vista dice, no hay salida. La fe responde, Dios abrirá camino donde no lo hay. La vista dice, ya es demasiado tarde. La fe declara, en Dios siempre es tiempo perfecto. La vista se enfoca en las limitaciones, pero la fe se enfoca en el Dios sin límites. Piensa en Abraham. Dios le prometió una descendencia incontable, pero los años pasaban y su realidad era la de un hombre anciano con una esposa estéril. La vista le decía que era imposible. Pero Abraham eligió creer en lo invisible, y la fe lo sostuvo hasta ver cumplida la promesa. Hebreos 11, versículo 1 nos recuerda, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la esencia de caminar sin depender de tus ojos. Muchas veces, caminar por vista te lleva a la desesperación, porque lo que ves no siempre refleja lo que Dios está haciendo. Imagina a un niño sentado en el asiento trasero de un auto. Desde su lugar, puede ver solo una parte del camino, curvas cerradas, subidas empinadas, calles desconocidas. Quizás sienta miedo porque no sabe a dónde van. Pero el conductor, su padre, ve mucho más. Sabe la ruta, conoce el destino y tiene el control del volante. Así también es nuestra vida con Dios. Tú solo ves fragmentos, pero Él ve el panorama completo. Caminar por fe es decidir confiar en el conductor, aunque no entiendas cada giro. Es rendirte a su dirección sabiendo que nunca te llevará a un lugar que no esté dentro de su propósito. Puede que pases por valles oscuros, pero si caminas por fe, recordarás que su vara y su cayado te infunden aliento. Jesús también nos mostró lo que significa caminar por fe. En la cruz, cuando parecía derrotado, eligió confiar en que el Padre cumpliría el plan de salvación. Los ojos humanos veían muerte, pero la fe revelaba resurrección. Eso es caminar más allá de la vista, creer en la victoria aun cuando lo visible solo muestra derrota. Quizás hoy tu vista te dice que ya no hay esperanza, que esa puerta cerrada no se abrirá, que esa herida no sanará, que esa oración no será respondida. Pero la fe te recuerda que Dios es especialista en lo imposible. Y cuando decides caminar creyendo en sus promesas más que en tus circunstancias, comienzas a experimentar milagros. Caminar por fe no significa ignorar la realidad, significa reconocer que hay una realidad más alta que lo que ves. Significa declarar, sí, esta es mi situación, pero mi Dios es más grande que ella. Significa dar pasos aunque tiemble tu corazón, porque sabes que no caminas solo. Hoy Dios te llama a dejar de vivir gobernado por lo que ves. Lo visible cambia,
pero lo que Él promete permanece para siempre. Tus ojos pueden fallarte, pero su palabra nunca falla. Por eso, aunque no veas salida, aunque no entiendas el camino, sigue avanzando. Porque cuando caminas por fe, descubres que el Dios invisible se hace visible en tu vida de maneras que nunca imaginaste. Llegamos al final de este recorrido y quiero que respires profundo un instante. Piensa en todo lo que has escuchado: incertidumbre, silencio, pruebas, miedo, espera, fe. Son palabras que, de alguna forma, describen la vida de todos nosotros. Nadie está exento de pasar por noches oscuras, de enfrentar preguntas sin respuestas, de caminar por senderos que parecen contradictorios. Pero en medio de esa realidad que a veces duele, hay una invitación clara: confiar en Dios aunque no entiendas el camino. La confianza no es una emoción pasajera, es una decisión diaria. Es despertarte por la mañana y, aunque no sepas cómo resolver lo que tienes delante, elegir decir: Señor, confío en ti. Es caminar con la certeza de que tu historia no depende de tu capacidad de control, sino de la fidelidad de aquel que sostiene el universo en sus manos. Quizás ahora mismo tu vida sea un rompecabezas incompleto. Tienes piezas sueltas, fragmentos de experiencias que parecen no encajar. Te preguntas para qué sirvió esa pérdida, por qué sucedió ese dolor, por qué la respuesta tarda tanto. Pero quiero que recuerdes algo: el rompecabezas no se arma desde tu perspectiva, sino desde la visión completa que solo Dios tiene. Tú ves piezas sueltas, Él ya ve el cuadro terminado. A lo largo de la Biblia encontramos historias que nos muestran este principio. Abraham no entendía por qué debía dejar su tierra, pero su obediencia lo convirtió en padre de naciones. José no entendía por qué era vendido como esclavo, pero su proceso lo llevó a gobernar Egipto. Moisés no entendía por qué Dios lo había llevado al desierto, pero allí aprendió a ser el libertador de su pueblo. Todos ellos tuvieron que caminar por rutas incomprensibles, pero al final entendieron que cada paso era parte de un plan perfecto. Y lo mismo ocurre contigo. No necesitas comprender todo para confiar. No necesitas tener todas las respuestas para dar un paso. No necesitas ver el destino final para avanzar. La confianza en Dios se alimenta de la fe en su carácter, no en la claridad de tu camino. Cuando decides creer que Dios es bueno, que sus planes son de bienestar y no de mal, entonces tu corazón encuentra paz incluso en medio de la tormenta. Hay algo que debes tener presente: confiar no significa que no sentirás miedo, dudas o cansancio. Significa que, a pesar de todo eso, eliges seguir avanzando. La fe no elimina la humanidad de tus emociones, pero te da la fuerza para no rendirte. Jesús mismo, en Getsemaní, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Allí está el mayor ejemplo de confianza: rendirse a la voluntad del Padre aun cuando el camino parecía insoportable. ¿Sabes qué produce en ti esa confianza? Libertad. Porque cuando decides poner tu vida en las manos de Dios, ya no cargas con el peso de tener que controlarlo todo. Descansas en la certeza de que hay alguien más grande guiando tus pasos. Te liberas de la ansiedad de querer tenerlo todo claro, y comienzas a vivir con la serenidad de quien sabe que no camina solo. Recuerda que el miedo te ata al presente oscuro, pero la fe te proyecta hacia el futuro luminoso que Dios ya preparó. Quizás hoy no lo ves, pero Él ya está trabajando. Como el sembrador que confía en la semilla que no ve, así también debes confiar en que las promesas que Dios plantó en tu corazón darán fruto a su tiempo. Quiero que imagines algo: estás en un sendero de montaña, lleno de curvas, con tramos empinados y precipicios a los lados. Desde donde estás, parece peligroso e incierto.
Pero en la cima hay alguien que ve todo el panorama, sabe qué curva conduce al valle, qué sendero lleva a la cima, qué ruta es la más segura. Ese alguien es Dios. Tú caminas sin ver, pero Él te guía desde lo alto con una perspectiva completa. Esa imagen resume lo que significa confiar en Él. Si alguna vez has sentido que Dios guarda silencio, no lo tomes como abandono. Tómalo como la oportunidad de ejercitar tu fe. El silencio de Dios es como la tierra que cubre una semilla, parece vacío, pero en realidad está lleno de vida esperando brotar. Y un día, cuando menos lo imagines, verás el fruto. Si alguna vez has pensado que tu prueba es demasiado dura, recuerda que Dios nunca desperdicia el dolor. Cada lágrima que derramaste es recogida por Él. Cada herida que sanó en ti será testimonio para otros. Cada tropiezo que experimentaste será el escenario de un propósito más grande. Dios no solo restaura lo roto, lo transforma en algo nuevo. Si alguna vez has sentido que el miedo te paraliza, escucha de nuevo la voz de Jesús diciendo, no temas, yo estoy contigo. Esa voz tiene el poder de calmar las tormentas que gritan en tu interior. Y aunque las olas sigan golpeando, descubrirás que la paz de Dios es más fuerte que cualquier viento en contra. Si alguna vez has sentido que esperar es demasiado doloroso, recuerda que la espera nunca es pérdida. En ella se fortalece tu fe, se moldea tu carácter y se prepara tu vida para recibir lo que aún no estás listo para sostener. La espera en Dios siempre da fruto abundante. Y si alguna vez has sentido que caminar por fe es arriesgado, recuerda que la fe no te pide certezas, solo confianza. No necesitas ver todo el camino iluminado, basta con la lámpara de su palabra para dar el siguiente paso. Y en cada paso descubrirás que Él nunca falla. Hoy quiero dejarte con esta convicción, aunque no entiendas el camino, confía. Aunque no veas la salida, confía. Aunque el silencio sea largo, confía. Porque la fidelidad de Dios no depende de tu entendimiento, sino de su amor eterno. Y ese amor jamás te dejará solo. Por eso, si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Señor, confío en ti aunque no entienda el camino. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.